Bueno, modo país interior, nosotros en Libertad, en el departamento de San José, nos vamos a las cercanías de la ciudad de Fraiventos, en el departamento de Río Negro. Bueno, para tomar contacto y conocer la historia, el testimonio, la historia de vida de Juan Villalba. Tiene 71 años, pero desde muy joven, siempre fascinado, ¿no? Con los animales salvajes, incluso tuvo contacto con la Embajada de Sudáfrica, luego pudo estar 6 meses por allí, en esas reservas, ¿no? que hay en África. Y bueno, hoy trabaja en bioparques, está en contacto con este tipo de animales también, bueno, ha trabajado para combatir el tráfico de los mismos. Bueno, ¿qué decir de esta temática, no? Y a veces de estos animales que quizás se toman como mascotas y demás, pero tienen otra realidad, otras necesidades y no es tan sencillo. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a Modo País Interior y bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué reflexión de todo esto? Bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes, con la audiencia de Modo País, y hablar de estos temas que han sido la pasión de mi vida, la razón de mi vida, desde que tengo uso de memoria, ¿no? Porque Ujú. los animales han formado parte esencial en mi vida. Días pasados me pidieron para otro medio una foto y me pidieron una foto que no tuviera animales, que estuviera solo. Y me puse a revisar el archivo y me costó bastante, Ya, no porque había, ¿eh? justo las fotos de 1 año, de 2 años, de 3 años de fotos Silva que se sacaban antes, siempre estaba con un animal. Así que han sido, bueno, he sentido una atracción por la naturaleza desde muy pequeño. Tuve la suerte de dos padres maravillosos que me comprendieron, me apoyaron y me respaldaron en todo esto. Y bueno, pero tenía el sueño de ir a África en mi adolescencia y era un sueño, una utopía total porque no había posibilidades económicas y era bastante complicado en aquellos años. Había que viajar a Londres, de Londres bajar hacia África. Era realmente un sueño para mí imposible, para un adolescente. Entonces, empecé a ir a la Embajada de Sudáfrica relativa con frecuencia, a pedir informaciones, folletos, libros. Y bueno, en la Embajada de Sudáfrica siempre fueron muy atentos, me proporcionaron muchos libros interesantes sobre la fauna de ese país. Y con el transcurso de los años, logré una beca que me permitió viajar a Sudáfrica cumplidos mis 18 años. A los 2 meses de cumplir 18 años estaba en Sudáfrica, en el medio de la naturaleza. Por 6 meses estuve visitando parques nacionales, reservas de fauna, y eso marcó una etapa fundamental en mi vida porque me dio una visión realista. Yo tenía una Claro, visión idílica hasta ese momento, fruto de las claro. lecturas de libros, enciclopedias, pero eso me permitió estar en contacto con la naturaleza en su plenitud. Y bueno, Ahí está. y a Bueno, partir de luego, ahí, luego ha trabajado en Uruguay en estos temas, ¿no? En sí, distintos zoológicos, bioparques. ¿Qué sí. opinión tiene usted, ¿no? De estos lugares, ¿no? De los animales salvajes, de la presencia en estos lugares. Bueno, la conservación de las especies, porque Ujú. convengamos que hay muchas especies que lamentablemente se han extinguido a lo largo de estos siglos a nivel mundial por las acciones nuestras, por Ujú. la contaminación de los ambientes, por la destrucción de ambientes naturales. Se ha encarado desde principios del siglo XX la preocupación por conservar las especies. Ya hay testimonios de principios del siglo XX de personas que en Europa, en Estados Unidos, empezaron a ver que los animales se estaban extinguiendo y que había que hacer algo. Hay dos opciones. Una es conservar los ambientes naturales como parques nacionales o Ujú. reservas intangibles de flora y fauna. Y eso es lo que han hecho muchos países. La mayoría de los países tienen extensiones grandes de sus territorios dedicadas a la conservación.
Y lo otro es la conservación ex situ, es decir, en condiciones controladas por el hombre. Los zoológicos, que tienen una larguísima historia a nivel mundial, que arranca en Egipto y en China de épocas inmemoriales, mantener animales en el entorno humano, animales salvajes en el entorno humano, era como un símbolo de poder. Bueno, fueron evolucionando a lo largo de los siglos y de ser una mera exhibición, empezaron a cumplir en las últimas décadas un rol importante también en ayudar a conservar algunas especies. Es decir, hoy en día tenemos más de 120 especies que se han salvado de la extinción gracias a los zoológicos. Zoológicos con criterios técnicos, no un zoológico de los clásicos que veíamos nosotros en nuestra niñez y en nuestra juventud, que eran un encierro y el único objetivo era la exhibición de animales, sino zoológicos que tienen programas de cría, que coordinan entre ellos esos programas de cría para tener la mayor diversidad genética. Y es así que los zoológicos y bioparques hoy en día tienen un rol muy importante, que muchas veces no se ve, y por esa mala imagen que tienen todavía algunos malos zoológicos, se critica la posibilidad de la conservación en cautiverio. De hecho, yo dirijo desde hace 24, casi 25 años el Bioparque Bopicuá, acá en el departamento de Río Negro, que también diseñé, que es un lugar destinado a la cría de especies autóctonas para luego repoblar áreas naturales. Este bioparque es propiedad de la empresa Montes del Plata, que a su vez tiene un programa de conservación de ambientes naturales. Pocas personas saben que, por ejemplo, Montes del Plata tiene 100.000 hectáreas de sus campos dedicadas a la conservación, es decir, son áreas naturales, bañados, palmares, montes indígenas que han sido excluidas de cualquier uso y se han dedicado exclusivamente a la conservación. En esas áreas naturales de Monte de Plata, nosotros desde el Bioparque liberamos, previa coordinación y autorización del Ministerio del Ambiente, distintas especies. Es así que hemos liberado en el pasado cuatíes, yacarés, ñandúes, y más recientemente, en 2018 y 2019, pecaríes de collar, un cerdo autóctono que se había extinguido hacía más de 100 años en Uruguay y que hemos liberado en 2 áreas diferentes, las cuales están siendo monitoreadas y se hace un seguimiento y se ve la evolución de la especie en el ambiente natural. Ahí está. Bueno, Ese es el... sí, usted también ha estado mucho en el tema de tráfico de animales, ¿no? Sí, También tratando de combatir esa exacto. situación. Se da en Uruguay, es una realidad que quizás personas Sí. tengan y no necesariamente en condiciones adecuadas animales salvajes. Lamentablemente es una de las grandes amenazas a la conservación, el tráfico ilegal, que pese a toda la lucha que se viene dando yo diría desde 1975, en donde los países, casi todos los países, adoptaron legislación internacional para controlar el comercio internacional de flora y fauna silvestres, pese a todos esos esfuerzos, todavía persiste el tráfico ilegal. Yo trabajé durante 10 años como director de la Oficina Traffic Sudamérica, que es una organización dependiente del Fondo Mundial para la Naturaleza, cuyo objetivo justamente es hacer un seguimiento y una lucha contra el tráfico ilegal. Fue en esas circunstancias que rescatamos muchas veces animales que estaban en peligro de extinción, que estaban siendo traficados. Particularmente los que ha tenido mayor notoriedad es el rescate de 2 loros, 2 guacamayos de Spix, una especie propia de Brasil que estaba al borde de la extinción, y los 2 últimos pichones que habían nacido en libertad habían sido traficados a Paraguay, donde los rescatamos y luego los reintegramos a Brasil. Esa especie se extinguió en vida silvestre en el año 2000, pero felizmente había un pequeño stock
de aves en cautiverio y gracias a ese pequeño stock, hoy en día hay unas 200 guacamayos de Spixie en cautiverio. El gobierno de Brasil está estudiando la posibilidad de reinsertar parte de esa población en áreas naturales protegidas. Y bueno, Bueno, ¿y eso cómo? fue, ¿sí? No, no, que me imagino que esa historia debe haber sido parte de la inspiración de esta película de Disney, Río, ¿no? Que sabemos que también Exacto. usted tuvo algo que ver en esa Sí, historia. ¿Eh? sí, sirvió para la base argumental de Río, y porque realmente ahí se muestra ese lado cruel que tenemos en la humanidad, que es el tráfico ilegal, que muchas veces va de la mano con el tráfico de drogas, porque a veces las jaulas de los animales son utilizadas con dobles fondos o, para traficar drogas. Hay una interconexión muchas veces entre ambos tráficos. Y los operativos que hemos visto a lo largo de este año en Uruguay, exitosos operativos, donde por fin se coordinan esfuerzos entre el Ministerio del Ambiente con la policía, con la prefectura y con la aduana, que son los organismos coadyuvantes de la labor del Ministerio del Ambiente, y ha dado muy buenos resultados. Hemos visto procedimientos importantes a lo largo del río Uruguay, por ejemplo, en Salto, en Dolores, donde se interceptaron lanchas que traían aves, básicamente aves y algunos reptiles para el mercado uruguayo o quizás para reexportarlos luego hacia mercados internacionales. Entonces, acciones tan eficaces y que las destacamos nos demuestran que todavía persiste el tráfico ilegal, y que hay que combatirlo porque lo único que lleva es a la extinción de las especies. Perfecto. Bueno, brevemente para finalizar, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no? De intercambiar con la gente de Disney, de esa película y dejar ahí esta historia, ¿no? Tan real y que usted lo ha vivido en carne propia en lo que es esta situación de tráfico de aves. Bueno, fue novelesca en todo sentido, porque yo tuve la información de que estas aves estaban en Asunción del Paraguay. Debo confesar que yo por aquel entonces, estamos hablando del año 1987, no conocía mucho sobre la especie, tenía una información básica de la especie, pero bueno, cuando recibí la información de que estaban en venta estas aves, en aquel momento pedían $80.000 por los dos pichones. este, Viajé mandé perdón, en primera instancia mandé una persona, un colaborador, para entrevistarse con el traficante y ver la posibilidad de tener datos como un posible comprador. Bueno, lo recibe el traficante y cuando le da un plazo para hacer el depósito del dinero y cuando se despiden le dice que no ocurra nada extraño porque sos hombre muerto. Ah, Mi colaborador se asusta tanto que se toma un avión y se va a Perú porque pensó que corría riesgo su vida ahí en Paraguay. Me pasó los datos donde estaban ubicadas las aves, en la casa, en la habitación en que estaban, y eso fue un fin de semana. El lunes yo viajo a Asunción, todavía existía Pluna, bueno, un vuelo de Pluna, ujú. y bueno, curiosamente, tiene hasta aspectos curiosos. Paraguay todavía estaba bajo la dictadura de Stroessner. Sin embargo, tenían un ministerio de justicia, que era un edificio gigantesco, recuerdo, y ahí con un abogado del Ministerio de Ganadería que yo conocía, nos presentamos ante un juez y el juez comprendió la situación, dio la orden de allanamiento policial y bueno, y ahí pudimos entrar a la casa, retirar las aves y raudamente trasladarnos a la Embajada de Brasil para al día siguiente reintegrarlos al país. Fue una operación muy riesgosa porque una vez que se hizo el procedimiento, el traficante, que tenía vínculos de amistad con algunas figuras del gobierno de aquella época, pidió apoyo y después salieron a buscarnos a nosotros. La policía andaba buscándonos por Asunción
tratando de recuperar las aves. Pensemos que eran Increíble. $80.000. En Claro. aquellos años eran bastante dinero. Bueno, de película, Lamentablemente ¿eh? para ellos y felizmente para nosotros, las aves las pudimos reintegrar y hoy están viviendo en Brasil y forman parte de ese programa de cría. Excelente. Muchísimas gracias por este testimonio, por tanta información bueno, un Gracias a placer. Y es ustedes. bueno ver este trabajo, ¿no? que se hace para recuperar, en este caso, tantas especies autóctonas y, bueno, ni hablar que toda esta historia que inspiró en esta película, porque realmente es de película, la historia en esa pasión, en ese trabajo por la preservación de los animales salvajes. Muchas gracias, Juan Villalba. Gracias a ustedes.